Aquí comienza La Afición con Gabriel López. Buenas noches, queridos amigos, desde La Afición, en el 107.0 FM de la Corredora Suena, y recordarles, como siempre, que también pueden escucharnos y seguirnos desde nuestras plataformas en internet, www.lacorredoriasuena.com y en ondateverga.es. Hoy tenemos una hora por delante para hablar de un deporte que está en un crecimiento increíble, y que cuenta ya con, creo, si no me desmienten nuestros invitados, con más de 1.300.000 participantes en el mundo, ¿no? Hablamos de disc golf. Para ello nos acompañan hoy Fernando López Cancio Martínez, que es miembro de la directiva del disc golf, directiva del Disc Golf Club Oviedo y vicepresidente de la Asociación Española de Disc Golf y socio de la empresa CRK Disc Golf. Es que hacen de todo estos chicos. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. También nos acompaña Miguel Caparrós. Miguel también es miembro de la directiva del Disc Golf Club Oviedo, secretario de la Asociación Española de Disc Golf y jugador en activo, ¿no? Que, pues, entre otras cosas, participó en el último Campeonato de Europa y fue 10º en el segundo Open de España, celebrado precisamente aquí en Oviedo en el mes de febrero, ¿no? Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues yo quería empezar un poco porque nos dijerais qué es el disc golf, ¿no? Porque es un deporte, bueno, que, como digo, está en crecimiento, ¿no? Continuamente, pero que es un poco desconocido, ¿no? Para el público, ¿no? Bueno, el disc golf es la explicación que más nos gusta dar, y que seguramente con el tiempo, nuestro objetivo es que cada vez tengamos que explicarlo menos porque se conozca mucho más. Aquí en Oviedo ya se va conociendo, yo creo, porque ya llevamos desde 2012 con los primeros campos, pero bueno, por explicarlo rápidamente, es nuestra explicación favorita, ¿no? Que el disc golf viene a ser como el golf, exactamente con las mismas normas, incluso la nomenclatura a la hora de los lanzamientos es la misma. Es como el golf, pero en vez de tirar o utilizar un palo y unas bolas, lo que utilizamos son frisbees. Esos frisbees, que bueno, son discos, en realidad son discos específicos de disc golf, pero bueno, por llamarles de una forma disco volador o algo más que todo el mundo tenga en mente, se lanzan desde una salida y finalmente tienen que llegar a una canasta. No es un agujero como en el golf, es una canasta metálica que tiene unas cadenas que se utilizan de hecho para sujetar, para que los discos entren mejor, con más facilidad. Y viene a ser lo mismo entonces, es decir, hay un lanzamiento desde una salida, los recorridos pueden tener 9 hoyos, 18 hoyos, que también llamamos, son canastas, pero bueno, solemos llamar también hoyos, y desde la salida hay que llegar con el menor tiro posible. Si tardas utilizas 20 lanzamientos, pues lo harás peor que el que lo haya hecho en 4 o en 3, bastante peor en este caso, este ejemplo. Sí, digamos que eso, la única diferencia es el golf, se juega con un palo y con la bola, y aquí es pues con la mano y el disco, ¿verdad? O sea, hablamos del disco, pero ¿se necesita algo más para jugar al disc golf? Bueno, lo bueno de este deporte es que se necesita poco más que un campo y un disco. Lo difícil que tenemos aquí en España son los campos, porque estamos introduciendo el deporte aquí. Los campos no son caros de poner, pero hace falta voluntad de los ayuntamientos y de la gente que esté interesada. Y una vez que hay campo y hay un club o hay gente que juega, es muy fácil que crezca y en realidad no se necesita mucho más. Los discos son baratos, cuestan entre 10 y 15 euros y puede jugar gente de todas las edades. Y una vez que se enganchan, pues simplemente a seguir jugando. Uh-huh. Hablamos un poco del disco, ¿no? Porque la gente igual piensa que, bueno, es un disco normal, es tal, pero antes fuera de micrófono hablábamos de que hay muchas marcas, muchas variedades, un disco para cada distancia, digamos, ¿no? Para cada momento, ¿no? Sí, claro. Hay varias marcas de disc golf, esto es un mundo enorme. Dentro de cada marca hay varios modelos, hay putters que son para tirar a canasta, hay medias distancias, hay drivers de calle, drivers de distancia, hay mucho, y dentro de cada tipo de disco hay un montón de modelos. Dentro de todos los discos hay varias marcas.
Total, que es un mundo muy, muy grande. O sea, volvemos a hablar del golf, será como los palos, ¿no? De golf, ¿no? Cada, Sí, sí. cada palo para su golpe, pues el disco, ¿no? Será lo mismo, ¿no? Exactamente, Aunque parezca... lo que se hace es así, es decir, se lanza un disco, pero el disco que lances, luego, bueno, habrá también como un pequeño marcador con forma de disco pequeñito, que es donde cae el disco, colocas ese marcador, importante, eso, es importante, importante hacerlo, y luego el siguiente lanzamiento lo harás con el disco que tú creas conveniente, es decir, bueno, primero que lo tengas dentro de tu bolsa, eso es importante también, pero bueno, que sea un disco dependiendo de la distancia, dependiendo del tipo de tiro que quieres hacer, si quieres pasar por un lado, por un árbol o por otro lado del árbol, dependiendo exactamente, tú utilizarás un disco, es decir, que comienzas, el disco lo puedes ir cambiando como puedes ir cambiando los palos en el golf. O sea que, por ejemplo, vuestro deporte se diferencia en eso sí del golf, en que no es, por ejemplo, a campo abierto, digamos. O sea, tenéis que ir esquivando árboles, tenéis que ir esquivando... No es como en el golf, que digamos, es un campo abierto, ¿no? Sí, no hace falta esa infraestructura tan grande como con el golf. El disc golf, los campos de disc golf se hacen en parques públicos, en el monte... Y se diseñan teniendo en cuenta la propia naturaleza. Si hay árboles hay que esquivarlos, se hace un hoyo para que haya que esquivar los árboles por determinado lado y se juega con eso. El impacto ambiental es muy pequeño, entonces se puede decir que es un deporte que respeta la Sí, naturaleza. sí, de hecho, bueno, los árboles no dejan de ser, pues, exactamente, pues, por ejemplo, como nos pasa en el campo de Oviedo de Purificación Tomás, que hay muchas subidas, mucha bajada, pues todo eso son cosas que favorecen también el espectáculo y la dificultad que tiene el Claro. campo, ¿no? Aquí no tenemos bunkers como en el golf, porque no va llanito por la pelota ni nada, va por el aire, pues por el aire donde molestan pues son los árboles, que haya bajadas o subidas, que diferentes condiciones, que es lo que tiene son los campos públicos que se puede aprovechar perfectamente. Yo reconozco que esta pasada semana estuve viendo vídeos de disc golf y había jugadas, imágenes, que me costaba ver dónde estaba la canasta, ¿no? Le llamáis la canasta, ¿no? Donde el hoyo, digamos, y veías venir el disco, decía o sea, como parábola, como iba haciendo, como no iba recto, decir, o sea, increíble, ¿no? La dificultad que tiene, la técnica que requiere, ¿no? El Es poder... increíble a nivel profesional cómo pueden llegar a volar los discos según quien los lance. La gente profesional tiene una técnica increíble y controlan el disco perfectamente y pueden ponértelo a 160 metros con un margen de error de 10. Entonces, ver jugar a esa gente es increíble, sí. Habláis mucho y defendéis mucho, por otra parte, lógico, el tema del respeto a la naturaleza, ¿no? ¿Tuvisteis algún tipo de problema a la hora de...? No, a la hora de... No, en realidad, o sea, una de las cosas importantes dentro del disc golf y eso, bueno, siempre insistimos. Nosotros, bueno, yo estoy dentro de la empresa CRK Disc Golf, que es la que está, bueno, la que realiza los campos que tenemos en Oviedo, en La Morgal y otros tantos proyectos. Y una de las cosas que insistimos que es importante y que al principio no se entiende, ¿no? Bueno, habitualmente sí se entiende porque, bueno, rápidamente se comprende porque mucha de la gente pues sabe jugar al golf y sabe la importancia que tiene, que es el diseño. Es decir, cuando nosotros diseñamos un campo, en este caso Carlos Río, que es la persona que trajo el deporte aquí, que podemos luego hablar de él, él lleva 35 años jugando, es asturiano, pero lleva viviendo en Oslo 35 años. Y él es diseñador de campos, entonces esto no es algo, el diseñar un campo no es algo casual. Para diseñar en campo hay que hacer dos cosas importantes, o tienen que tener dos cosas importantes. Uno, que el campo sea divertido, es decir, que cada hoyo pueda tener una serie de características diferentes, que uno tengas que esquivar por un lado, otro tengas que tirar un tipo de lanzamiento, o sea, que pueda ser variado, que no sea monótono. Y otro es la seguridad. El campo está diseñado con una determinada seguridad. Siempre se evita que pase por cerca de los caminos, que el lanzamiento o el giro del disco natural vaya siempre alejado de los caminos. Un poco siempre va en ese sentido. Entonces, bueno, lógicamente, pues oye, siempre podrá existir, como en todos los deportes, ¿no? Algún tipo de riesgo, eso está claro. Pero bueno, una de las cosas que nosotros siempre también concienciamos es al jugador cuando lo enseñamos a jugar y cuando llega, pues sea niño o mayor, mayor de niño, quiero decir, adulto, siempre que algo que es el tema de la seguridad y el tema de que nosotros no es un campo, el Parque de Purificación Tomás o el Parque de Invierno no es un campo de disc golf sin más. Es un campo público donde está montado un campo de disc golf y donde se tiene que convivir todas las personas que pasen por el parque. Entonces, pues oye, a veces hay un lanzamiento y está pasando alguien por el perro, pues oye, se puede avisar, se puede esperar, pero siempre hay que ser consciente de eso, de que el campo o sea, no es un campo de golf, es un campo que está dentro de un parque público usado. Entonces, bueno, con cabeza y con el diseño
con ese diseño que ya está hecho de mano, teniendo en cuenta los peligros, pues se evita muchísimo. Hablabais hace un momentín de este señor, de Carlos Río, ¿verdad? De que lleva viviendo 35 años en Oslo. ¿Eso significa que el disc golf proviene de los países nórdicos? No, el disc golf proviene de Estados Unidos. Un poco la historia resumida vendría con el nacimiento del frisbee, que en realidad se hizo en Canadá, en Toronto. Y más tarde se crearon los discos y con ello las primeras federaciones y asociaciones, lo que ahora mismo es la PDGA, que vendría a ser como la FIFA del fútbol, pero o sea, la FIFA del disc golf. Y allí se creó en los años 70, digamos, y luego se importó a Europa. Y en Europa sí que mandan los países nórdicos. Ahora mismo el país líder en disc golf europeo es Finlandia, donde ya superó el número de campos de disc golf al número de campos de golf, y allí es donde están los mejores jugadores de Europa, por lo menos donde hay más. Allí van colegios a ver los campeonatos y es otra cultura en el deporte, vaya, es a lo que aspiramos aquí algún día. Y luego los países nórdicos como Noruega, donde vive Carlos Río, también es de los países grandes, y poco a poco intentamos traerlo hacia abajo, hacia el sur. Hacia el Mediterráneo más. Sí, porque es curioso que donde están es por donde están llegando y por donde lógicamente hay varios factores que pueden hacer que entre por ahí, ¿no? Y que se multiplique. Y bueno, cuando una cosa, es verdad que ahora mismo tenemos 2 campos, o sea, 3, se puede, pues imagínate, pues cuando tengamos 10 seguramente sea más fácil crecer a 20, y ellos ya es lo que les está pasando. Ahora tienen 500 y pico campos en Finlandia, o en Noruega 100 y pico campos. Entonces, bueno, también nos falta eso. Ahora mismo estamos ahí como todavía no llegó a explotar esto. Esperemos y deseamos que cuando de ahí un poco, cuando ya empiece a aumentar el número de campos, el crecimiento sea exponencial, sea mucho mayor, ¿no? Pero sí es curioso que son países del norte donde ahora mismo está nevado, están 3-4 meses de nieve donde no se puede jugar. Y ese es uno de los grandes... Lo que pasa es que aquí en el Mediterráneo tenemos más costumbre de hacer vida en los bares que en los campos y en los parques, ¿no? No te creas, que ahí en el norte también. Sí, en el norte... Sí, porque aunque nada más sea por las horas de luz, digamos que sería más lógico que en los países más... Es algo curioso, además lo dice siempre Carlos Río, que esto aquí puede venir muy bien también para el turismo, porque allí en Finlandia y en Noruega hay como 5 meses que están nevados, o 6 meses, y que la gente no puede jugar al disc golf, y la gente que está viciada lo necesita. Eso es cuando te contemos del Open, cómo se llenó. Ellos cómo se llenan los campeonatos aquí en época de invierno. Entonces, cuando esto explote, va a venir muchísima gente del norte de Europa a jugar aquí. Sí, porque yo he visto en los vídeos que me da la sensación, y no quisiera equivocarme, que es un deporte que engancha. Mucho. Porque tampoco requiere una condición física, digamos, para jugar a fútbol, o para jugar a baloncesto, para jugar a balonmano, para hacer ciclismo, para hacer... No sé, es un deporte que como decíais antes, lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad, ¿no? Sí, lo puedes empezar desde eso. Luego cada uno tiene el nivel que quiera, ¿no? Aficionarse. Sí, bueno, la técnica y la y puede habilidad... llegar hasta el tope y decir, mira, yo hasta aquí juego, voy a poner como ejemplo, ¿no? Digo, que hasta aquí mi pasión es esta, oye, que se puede ir mejorando a ver, pero bueno, tengo ese nivel en el que también la parte social, que es una parte importante, te gusta y te divierte. Hay otras personas, como aquí presente Miguel, que lógicamente es mucho más bueno, 1000 veces más que yo, y demás, y sí que es mucho más aficionado, puede practicar mejor, entrenar y dedicarse, y eso, cada uno puede elegir. Sí, pero sí que puede empezar cualquier persona, es una ventaja. Aunque lo clarísima. asemejemos un poco a lo que es el golf, aquí sí que hay una gran diferencia, porque al golf sí que hay que saber mucho, y es más difícil, ¿no? Sí, hombre, sí, cuando yo me acuerdo que fui una vez a jugar a golf y técnicamente el golf pasaba una hora y todavía no me había pegado la pelota ni una vez. vez. Eso es desesperante, claro, en ese sentido. En esta cosa aquí no habría eso problema a la hora de salir a jugar. Es Otra importante, cosa es meterlo en la cesta, ¿no? Digamos. Es importante a la hora de iniciarte en el deporte. El golf es dificilísimo porque tienes que coordinar bola y palo, y es muy difícil. En el disc golf coges un nivel básico, digamos, muy rápido. Todo el mundo puede lanzar un disco y es muy fácil de empezar. Es ya divertido desde el primer día, desde que empiezas. Y luego llegas ya a un nivel, si sigues jugando, en el que mejorar es muy difícil, porque te das cuenta que es muy técnico y que tienes que entrenar mucho para dar un paso ya hacia adelante. Pero en ese momento ya estás tan enganchado que
que sigues Que mejorando. te lo Sí. pide directamente el... Sí, es un Claro. poco. Ahí el sonido, por ejemplo, lo decimos siempre. El sonido, eso, las canastas tienen unas cadenitas que, entre otras cosas, eso lo que tienen la función un poco de frenar el disco y que queda allí. El sonido de las canastas llega a ser adictivo, en el sentido bueno de la palabra, claro. Si es que la tiene, pero sí, que dices tú, cuando escuchas esa cadena, entró el disco bien. Hablabais de que se había introducido aquí en España o Asturias, creo, en el 2012. Mm. ¿Y cómo veis el crecimiento vosotros a día de hoy? ¿Esperabais este boom o...? Bueno, esperábamos ahí diferentes facetas, ¿no? Es decir, es cierto que, bueno, en el 2012, en realidad tampoco esperábamos mucho nosotros, o igual si eso preguntas a Carlos Río, que es quien trajo el proyecto, es el que podía tener más expectativas de cómo iba a surgir. Es cierto es que en algunas cosas, en algunos aspectos, bueno, hay 3 campos, ahora mismo en España hay otro campo en Málaga, que no es nuestro, pero que es un campo en Mijas, que está hecho por finlandeses y para finlandeses, porque de hecho lleva mucho, o gente de eso, del nórdicos que van ahí a jugar desde este año. Pero es cierto que sí, que se hicieron campos, bueno, la progresión es en el 2012 el primer campo el de Parque de Invierno, que es el primer campo, de 9 hoyos. Después al año siguiente se hace el siguiente en el Purificación Tomás de 9 y poco más después de un año se vuelve a ampliar y se amplía a un campo de 18, que es un campo, digamos, profesional. Y este año, por ejemplo, pues hicimos en la Morgal, entre el club y deportes del Principado de Asturias, pues un pequeño campo de iniciación y de entrenamiento de tres canastas. Sí es cierto que hay proyectos que no, como siempre, no se puede comentar para que salgan, porque si no, luego no sale, pero si tenemos suerte puede ir creciendo. Claro, cada uno tiene las expectativas que tiene. Son 4 o 5 años, aparecieron 3 o 4 campos. Yo creo que esa parte, bueno, podría ir mejor o no, no lo sé. Yo creo que es lo que digo. Yo creo que cuando explote va a ir mucho más. A nivel local, a nivel de Oviedo, cada vez lo conocemos mucho más. Es que las cosas hasta que no se conocen, la verdad no existen y no se. Es cierto que a nivel de conocimiento lo que siempre la gente paseaba y eran canastas o papeleras, que es lo que parecen papeleras amarillas o para dar de comer a los gatos, a los pájaros, bueno, ya nos dijeron miles de cosas. Eso cada vez son más campos de disc golf o canastas de disc golf. En ese sentido yo creo que sí mejoró mucho, quiero decir, a través, pues eso, pues, a través de medios de comunicación, a través de campeonatos, a través de actividades en colegios y demás, pues ya todo el mundo empieza a saber lo que es. A ese nivel, que yo creo que hasta que no se conozca, no tal, está creciendo. El club está creciendo. Las actividades deportivas y colaboraciones con el ayuntamiento, por ejemplo, y deportes, está creciendo. Entonces, a nivel turístico, con los campeonatos, como dice Miguel, el Open España, eso sí que no lo esperábamos. Eso Carlos Río nos lo decía, que ocurriría, pero nosotros no esperábamos que fuera a pasar. Que abriéramos una inscripción de un torneo internacional y que se llenasen todas las plazas, que eran 82, que se llenasen en 26 horas. O sea, eso sí que no era inimaginable, ¿no? O sea, Entonces, hablamos de Carlos del Río, que es asturiano. Carlos Ríos es O sea, asturiano, que Asturias es de es, Oviedo. digamos, pionero en España. Sí, en sí, es el tema del primer, béisbol, ¿no? los campos, salvo el de Mijas, y un campo también de 3 hoyos en Zaragoza, los campos están aquí en Asturias y todo, bueno, ahora mismo yo creo que difícilmente vamos a dejar de ser, aunque hay que trabajar por ellos siempre, pero siempre no dejaremos de ser referencia. Que una ciudad como Oviedo, de 200.000 habitantes, tenga 2 campos, y uno de ellos de 18 hoyos, y de la belleza, que no es que lo digamos nosotros, que no vamos a decirlo, lógicamente, si es nuestro, pero la gente que viene de fuera, que dentro de los jugadores buenos te digan, este es de los 3 campos preferidos, gente que viajó por todo el mundo, por Estados Unidos, y que te digan eso, pues que esto lo tengamos a día de hoy es un lujo, que si esto crece y siempre seremos referencia Sí, cuando absoluta. Oviedo tampoco me parece a mí, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece a mí que tampoco es una ciudad, digamos, muy adecuada para hacer los campos de disc golf, ¿no? Es una ciudad, bueno. Lo que tiene son 2 parques que son, claro, son o sea, muy buenos y muy guapos. Y el de Purificación Tomás, por ejemplo, técnicamente es un campo difícil por las subidas y bajadas. Las vistas que tienen eso de todo el Álamo, todo el Tartiere, para los que somos del Oviedo, todas las vistas de las montañas, pues la verdad que es una gozada. Y cuando te viene gente de fuera y lo ve, Sí, vienen todos los nosotros- extranjeros y ven las montañas. Siempre además coincide que tenemos buen tiempo en los campeonatos. Bueno, no siempre, pero muchas veces. Y vienen todos los extranjeros con un día de sol, ven las montañas nevadas. Y bueno, también hay que decir que el campo es precioso, el Parque Purificación Tomás, y que el diseño está muy bien hecho por Carlos Río y por la empresa CRK. Entonces todo eso siempre ayuda a que la impresión sea buena. Y es lo que dice Fernando, que gente que viajó por todo el mundo
le preguntes y digan que este campo está entre sus top 5 favoritos o top 3. Entonces quedas alucinado de lo que tenemos en casa, vaya. Fernando, tú como directivo, digamos, ¿no? Porque tú el tema de jugar lo tienes un poco apartado. Bueno, da la impresión, dejas da el la testigo impresión por Miguel. lo que hablo, ¿no? Sí, pero sí. Está en No, lo ello. tengo bastante. ¿Esto qué? Estás en ello. Sí, estoy trabajando en ello, ¿no? Exactamente. Pero Fue- sí. fueron- Ahora empezaré a jugar más, ¿eh? Que ahora empieza el buen Sí. tiempo también o sea, sobre todo la hora que es lo que me mata. Ahora ya tienes los campos las 6 de diseñados, ahora ya te queda, ya hiciste el trabajo, digamos, de bolígrafo, ahora ya... Sí. Que me los conozco y claro, es una ventaja. Tampoco Ya, quiero también. no desmotivar a la gente que no vayan a jugar. Decía yo que fueron difíciles las negociaciones con la administración a la hora de pedir ayudas, a la hora de explicarles, mira, queremos ayudas o queremos que nos echéis una mano en esto. Porque yo entiendo que no sea lo mismo ir a pedir ayuda, No. lo que decimos siempre, ¿no? Hay deportes que están por encima del bien y del mal, ¿no? Claro, vamos a ver, nuestro gran problema es muchas veces, y esto con deportes nos pasa, con deporte, del Principado, hay que aclarar esto de deporte, que es deporte, no deportes, que eso ya no lo aclararon alguna vez, de deporte del Principado de Asturias, pues uno de los grandes problemas que tenemos es que no somos considerados como deporte. Entonces, a nivel de ayudas y demás, pues claro, no estamos reconocidos como deporte porque no tenemos una federación deportiva detrás. Esto con el tiempo, cuando vayamos haciendo más clubs, en movimientos que estamos haciendo con otras asociaciones de otras modalidades de disco y demás, irá creciendo. Cuando esto ocurra, por lo menos seremos un deporte. Entonces, esto nos facilitará bastante las cosas. En ese sentido, tenemos problemas. Otra de las cosas que tenemos problemas es que es un deporte muy nuevo. Entonces, un deporte muy nuevo, o sea, es algo que vale, pues no considerarlo deporte, pero sí se ve que se ve que es un deporte. Pero bueno, es algo nuevo, es algo diferente. Tienes que explicar desde el principio todo lo que es y todo lo que conlleva. Y la gente muchas veces lo que te pide es resultados antes de que haya un campo, ¿no? No te digo en Asturias. Aquí en Asturias, en Oviedo, la verdad, gustó. Dentro del Parques y Jardines de Oviedo, cuando se llegó en 2012, y que estaba, dentro de infraestructuras y demás, cuajó la idea hasta el punto que comenté, que en 2 años crecieron, partimos del primero de 9 al de 9 en Parque de Purificación Tomás, que se convirtió en 18. Y eso en 2 años, y eso es porque gustó. A veces son frutos de la casualidad o que encuentras con un grupo de personas que abierto al deporte y que les gusta y que consideran. Es verdad que otras veces lo que te piden son resultados. Y dices, vale, podríamos montarlo aquí, pero ya quiero resultados, pero no puede haber resultados si no hay un campo. Entonces es poco difícil, ¿no? Mejor resultado que 82 plazas cubiertas en 26 horas. Eso es una de las cosas del turismo que sí abrió un poquitín más los ojos. Si los tenían así medio abiertos y desde Oviedo, la verdad, que no nos podemos quejar. Y además quiero decir que pasaron diferentes ayuntamientos de diferente color y desde los buenos 2 colores que hubo, el apoyo al disc golf siempre estuvo ahí. Pero es cierto que si estaban medio abiertos con el tema de turismo, pues oye, se abrieron un poquitillo más, porque sí es verdad que aquí vino, pues esos 82 jugadores vinieron una semana de hotel, una semana con comida, cenas, tal. Bueno, siempre hacemos los cálculos, pero salen miles de euros y miles de euros para la ciudad de Oviedo en una fecha que es absurda, que es, o sea, que decir, para febrero turismo y febrero no pegan en nada que no sean cosas como este tipo. Exactamente. ¿Desde algún sitio de España, de otra localidad, os llamaron para pediros asesoramiento o algo, para ellos crear también algún...? Sí. Sí, ¿no? Sí, ya te digo que no se puede decir mucho, ¿no? Porque luego no salen las cosas, pero bueno, espero que si la siguiente vez que hablamos, si nos volvéis a invitar, podamos decir que tenemos un campo cerca de nosotros y cerca de Asturias hecho. También nosotros nos movemos, aprovechamos cualquier feria de los deportes de cualquier comunidad autónoma. Bueno, hasta Mallorca no nos fuimos, pero hasta Madrid fuimos, estuvimos en Madrid en Las Rozas haciendo exhibición. Y siempre aprovechamos cualquier excusa para ir allí, poner una canasta y la gente queda encantada. Lo que pasa es que luego, claro, el trato con la administración y el convencerles, porque obviamente no declinan los proyectos de mala fe, ellos tienen sus ideas, pero
pero nosotros intentamos meterlo donde sea, claro. Pero sí, proyectos desde sitios muy diferentes. Y gente llamara a preguntar, por ejemplo, la Asociación Española de Golf nos llamaron a preguntar desde Rota incluso. Como hay grupo de americanos allí en América se conoce, pues jugadores gente que iba a la base de Rota y preguntando por la posibilidad de dónde podrían ir a jugar y dónde no podrían ir a jugar. Por decirte un ejemplo, pero vamos, de sitios estuvimos haciendo una actividad, no nosotros directamente, pero sí a través de un profesor de educación física que hizo un proyecto hicieron unas canastas de disc golf caseras y las llevaron a un pueblo de Extremadura en un proyecto que tenían allí. O sea que realmente canastas portátiles las movimos de un lado para otro y sí que proyectos sí que quedaron algunos que quedaron ahí en stand-by. Por eso siempre, vamos, creo que esos proyectos no quedaron apagados. Algunos seguramente sí que quedaron en off, no les gustaron, pero otros yo creo que quedaron con un ojo abierto por si acaso alguna vez esto despunta y dicen... vuelvan a coger esa carpeta con esos dosieres, con esos CDs que les mandamos. Entonces, bueno, yo creo que ¿Y apoyos de otra manera, aparte de administraciones y tal? ¿Tenéis alguien que os apoya, alguien que os patrocina, digamos, de la al club? administración y de nosotros mismos, ¿no? Sí, bueno, hombre, siempre buscamos patrocinadores Sí, para los torneos, nos apoya Caja Rural. Caja Rural siempre. Coca-Cola creo que nos apoya también. Y bueno, bastantes Y, más por marcas ejemplo, locales siempre hay sitios donde vienen fijo Coca-Cola, Caja Rural desde el principio, Rialto, por ejemplo, siempre se llevan los jugadores que alucinan con las bolsitas de moscovita, siempre se llevan una pequeña bolsita, una curiosa bolsita de moscovitas para de regalo, un gran regalo, sí, siempre. Lo malo es que dan el número justo. Los organizadores quedamos ahí pasa por nuestras manos 80 y pico paquetes y nos queda uno como mucho. Para entre todos. Entonces, bueno, que son sitios donde poco a poco, de forma fija, que no hay tampoco una gran empresa que esté ahí detrás nunca, tal, pero bueno, la verdad que a nivel de club somos bastante autosuficientes, con la cuota que tiene anual, pues tiramos con cosas. Nosotros tenemos, que eso lo hablábamos antes del tema de la seguridad, nuestro propio seguro de responsabilidad civil. Quiero decir que si alguna vez, por desgracia, puede pasar algo, o no tiene que ser a una persona, sino que pues a un coche que pueda estar en algún lado, vamos, cualquier cosa, tenemos nuestro seguro de responsabilidad y con eso, bueno, nos vamos autoabasteciendo, pero bueno. Miguel, ¿cómo es la experiencia de participar en un campeonato de Europa? Bueno, pues alucinante, porque era la primera vez, además, y estás acostumbrado a ver... ¿Dónde fue Pues fue en Oulu, en Finlandia, en el norte de Finlandia. O sea, ya es bonito la experiencia de ir a Finlandia ya y pasar allí unos días, Sí, ¿no? la verdad que sí. Luego Finlandia no lo ves casi porque te pasas de 15 horas, 15 igual me pasé, pero 10 horas en el campo tranquilamente y llegas al hotel y estás muerto. Pero la experiencia fue una pasada, ver a los jugadores en un torneo como los que tú estás viendo en internet, con los mejores jugadores de Europa y del mundo, pues ir tú ahí a jugar con ellos, pues imagínate, estaba como un niño pequeño. Vas casi más a ver que a participar, ¿no? Sí. Sí, el último día mi primo y yo fuimos a seguir una ronda de los mega cracks, digamos, y estaba así, recuerdo pocas veces estar más contento y viendo algo. Y luego la experiencia deportiva participando, pues una pasada, pese a que los resultados fueron malos para mí, porque obviamente había muchísimo nivel allí. Yo llevaba 3 años jugando solo, 3 y pico, y pese a ser de los buenos aquí, allí era, digamos, lo peor de lo mejor, para consolarme, pero igualmente la experiencia fue una pasada. Así empezó Carolina Marín en el bádminton. Era una total desconocida y mira, al final es campeona del mundo, olímpica, sí, y de Europa, ¿no? Todos ponerse a entrenar con fuerza. Todo es luchar y seguir peleando como hasta ahora. ¿Cuáles son a nivel de organización, digamos, Fernando, cuáles son los próximos objetivos que os marcáis? Bueno, los próximos objetivos. A nivel deportivo. A nivel deportivo, sí, de organizar torneos. Bueno, a nivel deportivo, una de las cosas que tenemos ahí muy en mente que... Sí, se pueden decir para que salgan, Se pueden decir, eso se puede decir. No sé si van a salir, pero esto se va a decir. A ver, que nos escuchen, además, así que nos escuchen en Oviedo. Exactamente. Bueno, uno de los grandes objetivos, nosotros vamos, los campeonatos internacionales, que bueno, aquí hacemos también los campeonatos de España, hasta el momento se están haciendo los campeonatos de España aquí, que ya llevamos 4, y uno de Asturias, que es el actual campeón
campeón de Asturias aquí Miguel, que no lo dijimos. Como no volvimos a hacer el año pasado el segundo, todavía sigue siendo, por lo tanto... no me lo quitaron. Actual, ¿no? es el actual, pero bueno, creo que este año va a haber campeonato de Asturias, así que ponte las pilas. Sí, hay que decirlo que soy campeón ahora que puedo. Claro. Aprovecha. Eso, te dejamos un año de respiro ahí para que sigas Para que vayas entrenando. Y bueno, a nivel internacional lo que hicimos, el primero de los llevamos 3 campeonatos internacionales. El primero fue el Asturias Invitational, que fue un campeonato que, por decirlo así, era un campeonato piloto. O sea, un campeonato de prueba, vamos a ver esto cómo pasa. Entonces fueron gente de fuera, pero fueron más o menos invitados por nosotros, por la empresa CRK, y en este caso por Carlos Río, que pues 35 años jugando, alguien conoce. Alguno que otro. Entonces, bueno, pues hicimos un poco ese campeonato piloto, que bueno, creo que tuvo, por supuesto, más gente que cualquier campeonato de España, pues unas 40 50 personas vinieron, que fue un poco cerrado, no con inscripción. El segundo fue el primer Open de España, que ya se llenó, al final no hubo todas las plazas porque, bueno, se retira la gente al final y no da tiempo a cubrir las plazas, pero bueno, como unas 70 personas. Y este año ya es que el año pasado cuando fue el primer campeonato, el primer Open, pues tardarían 2 semanas en llenarse. Bueno, lo normal, lo que puede parecer normal o incluso nos parecía poco. Y el tercer campeonato, que fue este segundo Open de España, como decimos, en 26 horas se llenó. Pero no se llenó las 80 plazas y se acabó ahí, no, quedaron como 20 y pico personas en una lista de espera. Nuestro problema ahí es que no podemos hacer un campeonato con más gente por el número de hoyos que tiene. Es decir, eso es una cuestión matemática. Nosotros tenemos arriba 18, arriba digo en purificación Tomás, 18 hoyos y no se debe hacer más de 4 jugadores por cada hoyo. Entonces sale a 72. En este caso, bueno, metimos 2 hoyos más, que serían 20 canastas, pues no se puede salir más de 80 aproximadamente. La cuestión es que tenemos una limitación por el número de hoyos. Nuestro próximo objetivo, al que ahí el Ayuntamiento de Oviedo se comprometió en parte en la presentación o dijo, bueno, su intención de hablarlo, es ampliar los campos de Oviedo, o bien el campo de 18 hoyos, o bien el campo de parque de invierno, que es de 9 pasarlo a 18 o algo así. Bueno, la idea es tener más canastas para de esta forma poder hacer un campeonato mucho más ambicioso y mucho más grande en número de gente y que por lo tanto, bueno, incluya mejores jugadores y esto de mucha más fama. Entonces, bueno, eso es uno de los objetivos deportivos es seguir creciendo, que el Open de España siga aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Oviedo, y que cada vez traiga más jugadores y de más nivel. Una de las cosas que hicimos en este campeonato de España, de este Open de España, de este segundo Open, fue a través de turismo, que es una de las colaboraciones que tuvimos. Antes dije deporte, pero turismo, ahí sí que no es turismos, ahí es turismo. Eso está claro. En singular. Singular. Hay muchos tipos de turismos. Hay muchos tipos de turismo. Sí, bueno, sí, pero en este caso el departamento es turismo. Del Principado de Asturias, bueno, pues a través de ellos lo que hicieron fue ayudarnos a traer a un jugador, al tercer jugador del mundo, y en este caso el primer jugador europeo, Naibo, un danés, y lo trajo, vino aquí invitado por turismo a participar, que finalmente ganó, no sin dificultad, porque lo tuvo bastante, este año hubo mucho nivel. Había mucho ya nivel de por sí, o sea que tampoco es que haya venido aquí a ganar el torneo y luego no, hasta el última ronda iba segundo y remontó. Pero bueno, la cuestión es que viene esta persona le sigue la revista oficial de la PDGA, ¿no? Que decía Miguel que es como la FIFA o como la PGA del golf. Nos harán seguramente un artículo, ya tuvo bastante repercusión mediática a través de las redes sociales y eso hace que se conozca mucho más España, que se conozca mucho más Oviedo, nuestros campos. En todos estos pequeños pasos va un poco unido todo esto, ese objetivo. A nivel local nosotros queremos que haya cada vez más campos en Asturias, en España y demás. A nivel internacional también es que bueno, que pueda atraer gente, y a nosotros somos asturianos todos, o sea, tanto en el club como en los 3 socios de la empresa somos asturianos y vamos, no queremos nunca, esperemos que nunca que el Open de España no se quede aquí, siempre que sea un referente Oviedo y que traer el mayor número de gente y que sirva, vamos, para ser referencia siempre, que esto no, que si luego llegan otros y ponen canastas y hoyos y campos por ahí muy bien, pero que Oviedo quede ahí, que esa huella, sí, eso nacional e internacional, ¿no? Objetivo. Luego la vida te puede llevar a una cosa a otra, pero que Oviedo esté ahí como referente del disc golf a nivel de España.
Vosotros, por la información que me enviaste esta semana, veo que trabajáis mucho con los colegios, ¿no? Que van muchos colegios a practicar, ¿no? Al parque, ¿no? Sí, Cuando podemos, lo ideal, bueno, nosotros vamos a colegios muchas veces con canastas portátiles y hacemos las actividades que podemos dentro de un polideportivo, digamos, tal que, pero lo ideal y lo que hacen muchos colegios es venir al campo, que es donde luce de verdad el deporte. No es lo mismo un disco en un polideportivo lanzado 10 metros a la canasta que verlo volar, bueno, digamos 50 metros o 60, no vamos a poner ciento y pico porque son niños, pero bueno, y 50 también es mucho para un niño, vamos a poner 20. Depende del niño. Y depende del viento. Pero bueno, que viniendo al campo ellos se lo pasan muy bien, pasan toda la mañana jugando y siempre hay alguno pues que se engancha. Ponte de 50 niños, uno por lo menos cae. Y ese igual vuelve con sus padres, se compran un disco, trae algún amigo. Y obviamente es la intención que tenemos, que vaya poco a poco extendiéndose y creando sobre todo cantera, que es lo importante, que venga gente. ¿A ti qué te llevó, Miguel, a practicar el disc golf? Pues a mí me invitó mi primo. Mi primo, los padres, mis tíos, los padres de mi primo son muy amigos de Carlos Río de toda la vida. Entonces, obviamente, Carlos empezó a jugar antes que yo. Mi primo se llama Carlos y es el mejor jugador Hay que muchos tenemos. Carlos en el mundo del Pero disco. este es nuestro Carlos. Incluso y es... Naibo es que el danés es Carl. Sí, es También Carl. es que el nombre Carlos es también asociado. Pero bueno, este es el mejor jugador que tenemos en Oviedo me invitó un día a jugar hace ya casi 4 años. Y yo fui como todo el mundo que no conoce el deporte, diciendo que fricada es esta de lanzar un plato a... Y a partir de ahí me fui enganchando, vi que es un deporte muy técnico, que se juega a nivel profesional, que tiene su reglamento, su técnica, y ahí ya me vicié muchísimo y ahora ya pues eso, Ahora continuar, viciado. esperar a que haya otro campeonato de Asturias. Ahora que Eso, diseñaron sí. los campos. Sí, sí, sí. Ahora que Fernando te dio ventaja, ahora ya Ya les te la vas a pegaré. recuperar. Hombre, los campos, bueno, aparte los diseñó Carlos Río, ahí sí que yo poco hago, la verdad. Por suerte para los jugadores, que no los diseñé yo, y para los viandantes seguramente también. Pero ahí, por ejemplo, para los torneos lo que hacemos es modificar mucho por ejemplo, los campos. Las salidas las ponemos en otro sitio, siempre manteniendo esa seguridad y demás, pero se modifican un poco para intentar que no beneficie a los locales, a los jugadores locales. Claro, Entonces, se entrenan hay un poco de Además, variación. los cambios se hacen muy próximos al torneo para que no para los evitar, entrenemos. para evitar Sí, volver a... cuando Cuando igual todo- 3 días antes Sí, del cuando torneo todo el mundo ya se está aquí anuncia. entrenando, todos los extranjeros vienen, es cuando se publican los campos. ¿Cuántas personas hay detrás del Club Disc Golf Oviedo? En el club somos cerca de entre 50 y 60 personas. Que de eso tenemos reunión esta semana del club, de la reunión ordinaria que se hace y demás, pero más o menos entre 50 y 60 personas están, la directiva 8 personas somos, 8 o 9, y dentro está lo que es el club. Luego, ahora mismo en España hay otros clubs, como el de Madrid, en Compostela y en Baleares. Son 4 clubs que existen, que son gente que aunque no tiene campos, sí que pues con canastas portátiles va a parques a jugar. Y dentro de eso, por una parte está el club, luego está la Asociación Española de Disc Golf y después está lo que es la PDGA Europa, que es la unión. Entonces nosotros sí que tenemos esa unión al deporte, en realidad no tenemos esa unión con esa federación española todavía de disco que pueda englobarnos y que sea una entidad deportiva, pero sí que no sé la forma de unir y de anexionarnos al deporte un poco es a través de la PDGA, y eso lo hacemos a través de los clubs de la Asociación Española y la PDGA Europe. Llevamos todo el programa hablando de Carlos Río y de la empresa CRK, ¿no? CRK ¿Qué es la Disc Golf. empresa CRK? CRK Disc Golf es, en un principio es Carlos Río, de hecho es CR, es Carlos Río Consult, que es la empresa original, ¿no? Que es la primera empresa que trajo el primer campo de disc golf a España, que fue el campo del Parque de Invierno.
A partir de ahí, y pues nada más crear eso, se crea el Club de Oviedo. El Disc Golf Club Oviedo, nada más unir el campo, es una cosa que tiene que ser así. Quiero decir, para que algo funcione también tienes que tener ahí, y en este caso, pues el club está formado, pues en un principio originalmente prácticamente por amigos de Carlos Río. Es decir, Carlos Río lleva 30 años fuera de España, pero él estudió aquí, tiene su grupo de amigos aquí. Entonces, el origen del club y demás, lógicamente, va unido totalmente a Carlos Río. A través del club pues empezamos a entrar varias personas. Mira, yo creo que el mismo día que cayó por ahí Miguel o días parecidos caí yo por allí. Mi hermano ya llevaba un tiempo, que es el tercer socio de CRK, ya llevaba un tiempo con Carlos Río colaborando en este primer campo y en diferentes actividades de club y demás. Luego caí yo por ahí después también de un tiempo de medio reírme, venga. Lo voy a decir el friki golf como esto. Sí, que era, como dicen muchos. Entonces, tal, pues al final caí yo ahí también. Y bueno, entre colaboraciones que empiezas a hacer a nivel de club, lo que hacemos es crear de ese Carlos Río Consults, que se crea CRK Disc Golf. Una empresa que bueno, que a partir de ahí nos dedicamos un poco a todo esto, es decir, el origen es Carlos Río y de ahí viene también eso, el nombre que se mantuvo, y somos 3 personas, Raúl, que es mi hermano, Carlos Río y yo. Y bueno, y de ahí es la colaboración que tenemos, nuestra forma de trabajar. Carlos sigue en Noruega, en Oslo, pero bueno, viene de vez en cuando viene por aquí y con ayuda mucha del Skype, y entre otras utilidades y otras tal, pues estamos intentando pues eso, fomentar el deporte, pero siempre sacar el deporte adelante, pero yo creo que muy contagiado siempre con la filosofía de Carlos, es decir, con la filosofía de la ilusión, por un deporte que nosotros desconocíamos totalmente, vamos, para nada, incluso eso, como he reconocido aquí, hasta me mofaba un poco con el deporte, pero que desconocíamos, pero que nos trasladó Carlos perfectamente, o sea, esa ilusión, o sea, no sé si alguna vez dará para ganarse la vida con el disc golf. Ninguno de los 3 estamos en exclusiva en el mundo del disc golf, estamos con otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, por eso siempre con esa ilusión. Esto no es como intentar hacer cosas a bloques sin sentido y hago un campo aquí, lo dejo aquí morir y luego no. La cosa es por eso, con calma, con tranquilidad y bueno, la calma que también a veces las administraciones nos obligan, pero bueno, intentar con esa ilusión, pues sacar adelante esa ilusión que tenía Carlos, llevarla a nosotros también en la empresa, a nivel de empresa, para Sí, sacar... yo me imagino, por ejemplo, cuando a tu hermano dices que fue primero, cuando Carlos le expone el tema de introducir el disc golf en España, diría tu hermano, sí, pero no sé de qué me estás hablando, o sea, es una cosa Claro, Carlos, rara, ¿no? O sea, tú lo mismo, llevas viendo claro. allí a diario, como podemos ver aquí a lo mejor el fútbol o el Sí, baloncesto, no, claro, algo normal allí, pero introducirlo en España, o sea, ¿qué pensasteis cuando valorasteis la idea de...? Nosotros, eso, que lo mismo que Miguel, eso está aquí porque pues eso, por los amigos de Carlos eran tal. Nosotros también, la unión al final con Carlos Ríos, porque un amigo de un hermano nuestro era amigo de Carlos Ríos, y entonces, pues cuando llegó, pues a mi hermano le dijeron, pues va a llegar un chaval ahí que te va a montar aquí una cosa en Oviedo. Y bueno, yo creo que en ese sentido tiene mérito, bueno, el que tiene mérito es el que lo trajo, lógicamente, pero de los 3, luego Raúl, que fue el que rápidamente se aproximó a ello y creyó en ello. Y es cierto, pues que a nivel de club sí ves, o sea, al principio, claro, no ves, nadie tuvo, ninguno, ni Raúl ni yo nos veíamos en una empresa haciendo eso. De hecho, él y yo estábamos montando de aquella otra empresa en la que estamos, y no nos veíamos que fuese, pero sí ves, ya te digo que yo creo que en parte es esa ilusión que luego ves que es verdad. Esa ilusión cuando te dice, pues esto cuando se monte, te dice hace 3 años, va a traer a gente, sí, va a traer a gente y te lo demuestra. Yo creo que hay un paso que es de decir, de verlo como un hobby, digamos, como un pasatiempo, a verlo como un deporte, ¿no? Es lo que estáis consiguiendo, Sí, lo que habéis conseguido. En ello estamos y yo creo que todavía queda muchos años para que la gente lo empiece a ver como un deporte. Pero bueno, Carlos Río es gracioso porque está viendo el inicio de un deporte en un país ya 2 veces, por segunda vez, porque él llegó a Noruega y tampoco se conocía el disc golf hace 30 años. Y él empezó viendo cómo la gente pensaba que eran papeleras las canastas y ahora pues tienen, no sé cuántos clubes tendrán en Noruega, pero tendrán, no sé, 300 campos o así y está viendo otra vez, él sabe que esto va a explotar aquí y que va a funcionar.
Entonces tiene confianza porque ya lo ha visto. Y bueno, salvando las diferencias socioeconómicas de Noruega y España, pues aquí tenemos mejor tiempo, tenemos mucho verde, tenemos... Más luz, ¿no? Digamos, más tenemos horas de más luz. Sí, sí, totalmente. Entonces tiene mucha confianza en que salga esto adelante y nosotros obviamente Y cerveza más barata también. cerveza más barata. Eso es muy importante. 4 ¿no? veces más barata. Que se lo digan a los del hotel También los Monumental sueldos- Naranco. también los sueldos- que creo que no dejaba de reponer la, También los sueldos la más bajos, cafetería. pero bueno. Todo es Pero para importante, quien viene ¿no? de fuera esto es una gozada, claro, vamos, esto Sí, es sí. esto es una pasada. Asturias es todo ventajas. Sí, Además, sí, ahora, no, que, ahora tenemos, mismo- ahora que no mismo. tenemos invierno, pues ya, estamos encantados con Exactamente, sí, sí. Es una ventaja más que tenemos para practicar disc golf, ¿no? Pero bueno, que sí que es cierto que él que lo ve y nos va adelantando cosas, Carlos, diciendo, esto va a pasar, esto va a pasar. Sí. Y bueno, va pasando. Y esto va a tardar siempre, esto va a tardar. Aquí tardó mucho más en Noruega en explotar. Bueno, pues esperamos que que siga teniendo razón. Si van saliendo cosas, como decimos, seguirá teniendo por el camino de la razón. ¿Qué os comenta Carlos de cómo se ve lo que estáis haciendo aquí y fuera de aquí? O sea, ¿qué se comenta en Noruega, por ejemplo, o en Finlandia de lo que estáis haciendo aquí en España? Bueno, obviamente todo el mundo, lo bonito de la comunidad del disc golf cuando viene gente de fuera, tal es que el ambiente es buenísimo, es de compañerismo. Al ser minoritarios, pues tenemos los hándicaps de un deporte minoritario, pero una cosa buena es que al ser pocos es como una familia. Entonces, si hay poca gente que juega al disc golf, entonces los que juegan se tienen que llevar bien por narices, digamos. Entonces todo el mundo te apoya en cuanto al proyecto de sacar adelante el disc golf en un país que no se conoce. Y también hay más países como nosotros en los que está creciendo. En Polonia tienen 2 campos, creo. Bueno, no sé en realidad si tienen campo fijo. En Italia también hay muy poca gente. En Portugal no empezó, yo creo, todavía. No hay nada. No, en Portugal, ¿no? Y en Francia. Francia hay más. Hay algún En campo, Francia sí que hay más torneos. Pero hay no más hay lo que jugadores. no hay lo que puede haber en Noruega o en Finlandia Sí, y todo claro, eso, pero sí hay, hombre, va. Sí, pero bueno, Pero que sí, los que países cercanos a España, digamos... Claro, hay una empatía ahí en ese sentido también de muchos países, de decir, oye, que estamos como vosotros, sabemos como por lo que estáis viendo y lo que estáis sintiendo y porque no hay ninguna persona, vamos a ver, vienen a jugar jugadores que, pues eso, que vieron, bueno, Carlos mismo, pero bueno, gente mayor, que vieron crecer el deporte desde el principio, entonces son gente que lógicamente tienen esa parte de ponerse en nuestra piel y claro, y luego salen muy agradecidos, eso es alucinante. Bueno, hay gente que repite de ese origen de Asturias Invitational, viene Sí, va siempre viniendo. una y otra vez. Entonces son gente que va contando la verdad. Nosotros una de las cosas que tenemos, y por la fama que tenemos los asturianos de acogedores y de tal, la verdad que intentamos hacer los campeonatos siempre con con detalles, con que la gente que salió fuera a jugar, como puede ser Miguel que lo puede contar, no tienes tanto pues las comidas al lado de tal que ya puedan, si quieren encargar un menú, sacar un precio bueno, las bolsas de jugadores llenas de cosas. Hubo veces que desde de Noreña con el noreñense llevaban las tazas de fabada, incluso de embutidos, de no sé qué. Sí. Intentas poner siempre muchos detalles y muchas cosas y estar muy pendiente siempre de los jugadores y demás, y eso se lo llevan y eso funciona, y eso funciona y lo ven como diferencia a veces de otros lados, a donde van. Yo solo por ir a las moscovitas al siguiente Open me apunto. Vamos, sí, pues nada, La ya avisamos. Solo por eso me apunto, que quede el último. Se agradecen mucho las moscovitas, la verdad. No, sí, además queda siempre alguna, que digo yo que nos sobraba, no, siempre queda alguna por ahí que la dejamos en la habitación o en la sala de jugadores y siempre alguno le da un bajón de azúcar, no sé si más simulado, Siempre para queda- tener que tomar alguna moscovita. Siempre queda alguna bolsa olvidada queriendo, ¿no? Sí, pero siempre ¿Cómo están. alguien, por ejemplo, como yo, que nunca ha jugado disc golf, cómo puede ir a practicarlo un día? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que Pues hacer? es muy fácil contactar con nosotros porque pones disc golf en Google o disc golf España y ya te salimos en el primer resultado. Y entonces eso te lleva o al blog de Carlos Río o a la empresa CRK o al club de Oviedo en Facebook. Contactas con nosotros y enseguida nosotros te decimos de subir a jugar, te prestamos discos, te enseñamos, como ya ha hecho un montón de gente. Y nosotros siempre estamos abiertos a que venga gente a enseñarle y mucha gente queda alucinada de lo acogedores. Sí, también. Sabes que lo digamos que nosotros, somos. pero es cierto. Somos la leche. Sí, sí. Yo la verdad que Somos la bomba. No es por tirarnos flores, pero... Pero es cierto que, bueno, que nosotros tenemos ese afán, pero es verdad que
eso que te decía yo antes, el disc golf es, y si no yo no estaría metido, igual Miguel, que es más deportista, igual sí. Yo, si no tiene el componente social que tiene el disc golf tiene un componente social que es una pasada. Y bueno, por ejemplo, en el parque invierno son 9 canastas y luego tenemos el hoyo 10, que es la cafetería de la Casona de la Montaña, que es Ahí acaban todos los discos, ¿no? Acabamos nosotros con los discos y luego tomando algo y tal. Cervecita. Pero bueno, que es un deporte muy social y es un deporte que, no lo dijimos, pero eso, une edades. Nosotros podemos ir, por ejemplo, a jugar con un neno de 10 años, con su padre de 50, nosotros... Tú que tienes 20 y pico, yo que tengo también 30 y muchos, bueno, y gente de diferentes edades, y estás interactuando y luego y hablando de deporte y de otra serie de cosas. Reúne, de verdad que es eso, no es una cosa que tengo ahí un componente de educador, que lo soy, de psicólogo, y lógicamente lo saco en cosas, pero no lo saco por sacar. Es verdad que es un deporte que reúne de forma intergeneracional eso, a muchas personas de muchas edades, con diferentes gustos, con diferentes pasiones, y están hablando no solo del deporte, sino que haces vida con ello. Y toda esta gente es, la verdad que coincide, no sé, o es que el deporte reúne a esta gente, también de fuera coincide que son así, pero somos muy abiertos. O sea, quiero decir que viene alguien, estás como deseando que venga alguien para tal. A veces, pues eso, gente que vino ahora de Gijón, un grupo de 4 chicos de Gijón, dejamos ir a los de Gijón también, por mucho que los campos sean de Oviedo, te respetamos con el castigo de tener que ver el Tartiere desde ahí delante. Pero bueno, esa gente, pues vienes, rápidamente te pones en contacto con nosotros. A veces es muy fácil ahora el WhatsApp. Tenemos por WhatsApp, fue como acabas, venga, con nosotros también vendemos discos, pues no compres discos todavía, vas a probarlo primero y ya verás. Y por el WhatsApp, cuando ya se aficionaron, pues venga, te meto en un grupo de WhatsApp. Es así, estamos en Oviedo, esa pequeña escala, y creo que los grupos de WhatsApp se pueden hacer hasta 250 personas. Le decimos, siléncialo si no vas a jugar, eso sí, por si acaso, que tiene peligro, pero es es una forma, quiero decir, es supernatural y demás, pero es como tal, pues vamos a subir hoy, subía uno al parque de invierno, pues voy al parque de invierno, pues yo estoy en el Pura, pues venga, nos reunimos en el mismo sitio. Esto antes de venir para acá estaban hablándolo, pues es la forma de tal, pues el que esté en ese grupo de WhatsApp ya sabe como más fácil no lo puede. Sí, a la vez de pasarlo bien haciendo algo que os gusta, pues es un poco hacer una familia, ¿no? Digamos, en torno al disc golf, ¿no? No, sí. Y además me da la sensación de que, o sea, Miguel o tú, Fernando, me podrías decir que es como algo incluso hasta relajante, ¿no? El jugar al disc golf, ¿no? Que como que te relaja un poco, hay ¿no? que decirlo que se juega profesionalmente en los torneos. A esos niveles ya no... digo, se juegan grupos de 4 personas, 4 personas por hoyo. Entonces siempre vas a estar jugando con alguien. Y obviamente si vas a pasártelo bien por la tarde, puedes jugar 6, 7, 8 ya se hace muy pesado. Pero si nosotros en verano, que anochece a las 9:30 casi o las 10, quedamos a las 6, 7 y vamos tranquilamente jugando una ronda. Te desestresas porque estás dando un paseo por un parque precioso, tienes buenas vistas, haces un poco de deporte y encima juegas al deporte que te gusta. Y mientras tanto vas hablando, entonces es como una terapia. Y luego solo se necesitan 4 personas, 4 discos y que haya uno en la cafetería. Puedes jugar tú solo también. Sí, por poder puedes jugar solo, y hay gente que va a jugar solo, sí, o sea, eso ya depende. Y luego con que haya uno en la cafetería para atender, basta. Sí, nosotros tenemos unas cuantas siempre muy localizadas. No se buscan. El parque de invierno en la Casona siempre, porque nos pesca más cerca, pero vamos, que siempre sí. Siempre hay veces que no, hay veces que incluso está el vicio que nos olvidamos. Alguna vez hay que recordar, oye, que hay que tomar algo luego, que nos puede dar algo. Pero eso se encarga Fernando. Pero ya sí, yo las pocas veces que voy intento fomentar lo social, lo social del deporte. Que si tuvierais el poder de decir qué introduciría ya mismo en el disc golf, o qué haría yo qué cambiaría o qué pondríais o qué quitaríais. ¿Dentro del deporte o de la difusión? O de todo en general. Algo que diríais vosotros, hay que hacer esto mejor, o esto tendríamos que haber hecho de otra manera, tenemos que hacer esto mejor. Bueno, hombre, autocrítico siempre yo soy autocrítico, lógicamente. Cuando hablamos dentro de eso, Carlos, Raúl y yo, de la empresa, pues somos críticos de decir, mira, podíamos hacer esto, podíamos haberlo hecho de otra forma, pero bueno.
por echar las culpas a otro, que tampoco está bien que en público vayamos a echar las culpas a nosotros mismos, joder. Eso ya lo hacemos nosotros. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, ahora venían de... O eso, incluso, o incluso, ¿qué le dirías a la administración que hiciera? Sí, se lo voy a decir. Ya te cogí yo y voy a decírselo, iba a decírselo a la administración directamente. No, ¿qué se puede hacer? A veces es cierto lo que hablábamos antes de los colegios. Vienen mogollón de colegios y cada vez más de diferentes sitios de Asturias, de colegios como de Oviedo, por ejemplo, la Gesta, que siempre vienen todos los años y van viniendo y demás. Pero van viniendo un poco, eso es como disparar con bala, ¿no? Van viniendo pues porque ese profesor de la Gesta, por ejemplo, Frank, que le gustó esto, o el profesor de aquí le gustó esto, y va un poco pues por gente que va poco a poco así. ¿Qué se necesita a veces? Un poco de altavoz y un poco de coordinación deportiva a la hora de... Es decir, tenemos lo mismo que dije, unos espacios deportivos alucinantes, pero alucinantes, que cuando esto crezca veremos, ostras, lo que tenemos. Si esto tuviese más altavoz y se difundiese un poco más a nivel, pues un poco de deportes, de ayuntamiento, de tal, que no hubiese que estar disparando con bala con este profesor, con este otro, con otro, sino que estuviese dentro de un proyecto un poco deportivo, un poco más amplio, pues seguramente eso llegaría más a colegios, actividades de familias, actividades de tal. Al final somos del club somos 60, pero son gente que no está, que son miembros del club, pero gente que estamos activamente intentando mover, pues igual somos 7 o 8 personas. Entonces cuesta mucho eso, cada uno con nuestra vida laboral, de estudiante, de lo que sea, otra vida. Entonces muchas veces, entre que estás haciendo otras cosas, cuesta ir uno a uno. A veces se necesita, pues eso, a nivel valorar cómo se tiene que valorar las instalaciones que tiene e intentar hacer algún tipo de plan, pues más desde un ayuntamiento, más de una forma que pueda llegar mucho más de una forma más fácil, porque si no es muy difícil en ese sentido ir colegio a colegio, porque bueno, se repiten los mismos, tal, y no nos quejamos porque a partir de esas fechas empiezan a venir muchísimo y aparecen nuevos jugadores por eso y tal, pero bueno, si hay que pedir, como a los Reyes Magos, pues si se puede pedir pues una coordinación deportiva desde las instituciones pues locales, pues viendo lo que tenemos, pues yo creo que estaría muy bien. Pues estamos llegando ya al final y bueno, yo solo me quedaría pues tenderos iba a decir el guante, tenderos el disco, tiraros el disco para que vuelva otro día hacia aquí y vengáis con un campeonato de Asturias otra vez, Miguel, que es que lo revalidas otra vez. No prometo nada, pero prometo intentar. Y si puede ser el campeonato de Europa, pues todo sería bienvenido, ¿no? Eso ya te digo yo que no. Tienes que empezar por vamos a poner... A no ser que nos inviten hasta dentro de mucho, yo qué sé. Sí, bueno, sí. Igual en 10 años igual ya puedo... Y si no lo traemos ganado deportivamente, pues organizarlo, ¿no? Un campeonato de Europa, ¿no? Estaría bien también, ¿no? Eso también queda mucho, yo creo, pero sí, claro que sí. Eso seguramente pase, tarde o temprano pasará. Bueno, pues desde aquí solo nos queda daros las gracias por acompañarnos hoy aquí, por descubrirnos un deporte que a mí me parece precioso, que iré algún día a practicar, os llamaré para ir un día a practicar. Eso es lo primero, eso queremos avisar a la gente que se ponga lejos cuando vaya yo. Porque... No, o atrás. Se puede poner cerca, pero atrás. Bueno, tampoco. Hay gente que es capaz de lanzarlo hacia atrás. Sí, yo lo he hecho. Cuando dijo hay gente, yo pensé, sabía que iba por ti, ¿eh? Sí, además estaba Miguel. No estaba pensando en ti, pero me acuerdo cuando lo hiciste tú, sí. Sí, es cierto. Pues daros gracias, que tengáis mucha suerte, que sigáis teniendo éxitos como los tenéis y nada, os invitamos cualquier otro día a que vengáis a descubrirnos un poco más del disc golf y a hablar un ratito aquí con nosotros. Estaremos encantados, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos despedimos desde La Corredera Suena en el dial 107 de FM. Nos vemos el lunes que viene con otro deporte interesante, con otras actividades, con otras noticias y con otras anécdotas. Buenas noches y hasta el lunes.